Queridos amigos, queridas amigas, estamos nuevamente iniciando su programa Diálogo Abierto. Como siempre, es un privilegio tenerte a ti del otro lado de la pantalla. Es para ti que hacemos este programa y creemos que Dios de alguna forma permite que tú puedas ser parte de este momento, porque algo el Señor quiere decirte. Sabes que nuestro Dios pronto va a volver y este mundo de dolor, lleno de muerte, pandemias y enfermedades, pasará. Y entonces se recreará este planeta. Y ahí, en ese lugar donde no haya muerte ni dolor, ahí Dios quiere que tú vivas. Y con seguridad, este programa también contribuirá para que eso se haga realidad en tu vida. Vamos a saludar a nuestros amigos que están en contacto con nosotros de distintos lugares. A Tudela Saldaña, que nos dice un feliz sábado, hermanos, desde Madrid. Un abrazo para ti, Tudela. Dios te pueda bendecir grandemente. Gracias por ser parte de la familia de Diálogo Abierto. Comparte este enlace con otras personas que también seguramente serán beneficiados. A Mau Solo, desde Veracruz, México. Un abrazo también para ti. A David Pantoja nos dice feliz sábado. Coloque el lugar de donde nos miras para poder saludarte. A Victoria, a Juana Rosa, que también nos manda un feliz sábado, a Tamara Natalie, también un feliz sábado para ti. Y bueno, a todos los que están ahí, un abrazo grande de nuestra parte, que el Señor pueda acompañarte y bendecirte en este día. Vamos a cantar, como siempre, este hermoso canto que ya debemos de conocerlo seguramente, para iniciar nuestra programación. Yo nunca dije que tendrías oro en derredor, o que tú no sentirías nunca el frío ni el calor, pero prometí que nunca solo caminarás. Y te dije que este mundo nunca será tu hogar. No dije que no sentirías la oscuridad, tampoco que no lucharías con la soledad, pero prometí siempre a tu lado estar. Y también prometí junto a ti luchar. Promesa y la sabré guardar. Mi gracia es suficiente en tu necesidad. Mi amor será el ancla que te hará firme aquí. Es la promesa que te hice a ti. No prometí que los amigos no iban a fallar, o que al decidir seguirme a mí no se iban a burlar, pero prometí que nunca, nunca te fallaré. No, no. Y que ante mi Padre nunca de ti me avergonzaré. Jamás te dije que la muerte nunca probarás, o que el fuego de la prueba nunca te alcanzará, pero dije que mis brazos siempre te rodearán. Oh sí, también prometí secar cada lágrima.
Oh, te prometí que iba a preparar lugar y cara a cara me verás por la eternidad. Con ángeles del cielo por siempre cantarás. Es la promesa que te hice a ti. Hacia atrás, aún en las tinieblas, yo seré tu luz. Ya nada en este mundo me separará de ti. Es la promesa que te hago a ti. Oh, es la promesa que te hago a ti. El Señor ha prometido acompañarnos en medio de las circunstancias difíciles que vivimos, especialmente cuando nosotros estamos pasando un momento de dolor, especialmente cuando nuestros ojos se llenan de lágrimas. Debes de tener la seguridad de que Dios está ahí con nosotros, Dios nos está acompañando, Dios está a nuestro lado. Ten esa seguridad. Ya está con nosotros el invitado que tendremos en esta ocasión para desarrollar la lección número 10 de la Escuela Sabática, Templanza en el Crisol, el pastor David Asmat, también docente en la Facultad de Teología. Bienvenido, David. Muchas gracias, a este pastor. Nuevo programa. Muchas gracias por la invitación una vez más. Es un privilegio para nosotros tenerte y de paso debo de confesarte que conversar contigo es genial. Muchas gracias. Siempre hay un momento de alegría, ¿no? Hay un buen carisma y las contribuciones también son fabulosas, ¿no? Para estudiar la palabra de Dios siempre tenemos que orar. ¿Puedes guiarnos en la primera oración? Vamos a orar. Bendito y amante Señor, una vez más venimos delante de tu presencia para que tú nos puedas dar sabiduría al estudiar tu palabra. Bendice, Señor, este momento, danos, Señor, entendimiento y también a las personas que nos escuchen. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar dando lectura a un texto de la palabra de Dios. El libro de Mateo registra unas palabras muy especiales expresadas por el Señor Jesús en el capítulo 11, versículo 29. Él dice lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mansedad o manso, ¿no? A veces es sinónimo de debilidad. ¿Cómo entendemos esto en este contexto? Claro, en el ámbito tal vez común, cotidiano, una persona mansa puede ser vista como aquella persona pues que termina siendo sometida en muchas cosas, psicológicamente, física, sexual. Muy manso es ese chico, ¿no? Le dicen algo y no reacciona. Entonces, parece tener en el sentido cotidiano una concepción un tanto negativa, ¿no? Muy pocas personas no les agrada que les digan: oye, tú eres bien manso, ¿no? Entonces, puede parecer hasta ofensivo, ¿no? Sí, tú sabes que... La mansedumbre no es hoy en día una característica muy positiva. No tanto, ¿no? La gente hoy en día, bueno, y de eso también se han encargado muchísimo los medios de comunicación, está bastante bien cortada por medio de las películas, donde las personas son aguerridas, las personas tienen que ser de pronto violentas, las personas tienen que lidiar de una forma, digamos, belicosa. Yo creo personalmente que el cristiano sí debe tener la capacidad de poder expresar sus ideas, de defender sus ideas,
pero sin ir tampoco al otro extremo, ¿no? Los extremos siempre son malos, y yo creo que la Biblia a nosotros nos da una noción de esto. Bíblicamente, el texto que tú has indicado indica que la persona que es mansa tiene la capacidad de poder dominar sus impulsos, es decir, controlarse, saber hasta dónde llega. Ojo que no está omitiendo la capacidad de expresión. Podemos expresarnos, podemos decir las cosas, pero las cosas hay que saberlas decir como conviene. Eso lo dijo también Salomón. Porque el problema es que cuando alguien nos provoca, nosotros no siempre reaccionamos de la manera racional, porque a veces pensamos luego, ¿no? Decimos, capaz no fue la mejor manera de reaccionar, ¿no? Claro, las personas parece que nos hemos tornado muy reactivas, estamos siempre a la defensiva y no se puede lidiar o no se puede tener una conversación afable con otras personas sin de pronto esperar una reacción. E incluso hoy por hoy, el hecho de que tú tengas una manera diferente de pensar puede ser vista de una manera negativa, equivocada, y puede incluso resultar ser el motivo para que te agredan de alguna u otra forma. Este control especial en un momento de reacción es muy interesante. En el Señor Jesús, nosotros leemos en Marcos, en el capítulo 14, está la traición de Judas, ¿no? Él sabía todo lo que estaba pasando, y Judas viene y le da un beso, ¿no? No sé si nosotros hubiésemos reaccionado con él, porque la reacción de él es diferente, ¿no? Es distinta. Tranquila, mira, haz lo que tienes que hacer, ¿no es cierto? No sé si nuestra reacción hubiera sido así, ¿no? Es que aquí pasa un asunto, Benjamín. Cuando nosotros miramos la escena, es bastante fácil centrarnos solo en la parte, digamos, crucial del evento, del beso, del arresto, pero nos olvidamos del momento anterior en el que Cristo estaba luchando consigo mismo porque su perspectiva humana le decía, ¿sabes qué? No vayas allí, no mueras por ellos, no se lo merecen. Entonces incluso vemos ahí su diálogo con el Padre y le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ahí vemos que él se torna manso porque prefiere, y esto se lo dijo a Pedro, prefiere que siga el plan de salvación en favor de. Si él hubiese sido reactivo, si él hubiera ido en favor de sus intereses, él sencillamente hubiese empujado a Judas porque sabía que tal vez ya él lo iba a entregar con un beso. Él hubiera hecho como dijo allí él mismo, hubiera mandado a sus ángeles venir para salir de ese asunto. Aún incluso estando en la cruz, después de estar colgado y crucificado, yo me pongo a pensar a veces, se le hubiera dado la gana si hubiese bajado, pero acá hay un asunto importantísimo. El detalle aquí no es la agresión o la traición solamente. El tema de fondo que le permite a él ser consecuente y avanzar en medio de todo esto es la visualización y el cumplimiento del plan de salvación. O sea, la mansedumbre también está relacionada con el hecho de entender qué es lo que Dios quiere para mi vida. Por eso. No solamente una reacción controlada, sino también una reacción que cumpla el propósito final. Así es. Que es lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Ahora, es interesante porque la Biblia pide que nosotros imitemos al Señor Jesús, ¿no? El mismo Señor Jesús dice, perdón que te corte, Mateo 5:5 dice, ¿no? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Este pedido, ¿cómo nosotros lo tomamos? ¿Cómo deberíamos reaccionar? Yo creo que la esencia persiste. La idea de que la persona tiene que saber manejarse, manejar sus emociones. Pero obviamente tenemos un paradigma. El paradigma es Cristo. Y la forma en cómo él, digamos, manejaba las diversidad de situaciones que él tenía. Una vez más, no es solamente el hecho crucial en su ministerio donde él recibe golpes, porque algunos dicen, no, bueno, tienes que ser manso, te doy un golpe, no puedes reaccionar porque tú quieres ser un buen cristiano. Ojo, Cristo sí reaccionó muchas veces. Y nosotros lo vemos, por ejemplo, en el caso de cuando él llega al templo y acciona. Pero aún incluso en ese instante, él se controla, no hace daño.
No está defendiéndose a él, ¿no? O No sea, está está defendiéndose haciendo a él. algo con un propósito, como mencionabas, Su mayor. celo tiene que ver con el cuidado de las cosas sagradas que estaban en ese momento siendo pisoteadas. Claro, y está cumpliendo el plan de Dios, ¿no? De Ujú. restaurar, de hacer que la gente note el error que estaba viviendo. Así es. También el Señor Jesús habló, hay veces, palabras que son duras, ¿no? A algunas personas específicas, a fariseos, algunos, pero con amor y en el propósito, o sea, cumpliendo el plan de Dios. Sí, y fíjate que el Señor dice algo muy interesante, ¿no? En Mateo 11, Ujú, versículo 29, ¿no? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, es un texto que nosotros conocemos, ujú, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ujú, y hallaréis descanso para vuestras almas. Acá hay dos componentes. Uno de ujú. los componentes es ser manso, ¿ok? Aprender a manejar, digamos, mis emociones, aprender a conocer mis límites, aprender a no ser reactivo, que todo eso es parte también de un proceso de aprendizaje, que si nosotros ponemos al Señor como nuestro gobernante en la vida, podemos sacar adelante. El otro día un muchacho me dice, pastor, yo no sé qué hago, no sé qué hacer, soy demasiado reactivo. Me gustan las cosas en la iglesia, hago cosas para la iglesia, pero me enojo mucho. Ujú. Entonces, yo aprendí hace mucho tiempo que aún incluso circunstancias como esa, de ser reactivo, de hablar palabras a boca suelta y después justificarlas con decir, no pensé para decirlos, es una vil mentira, porque nosotros muchas veces ya hemos venido pensando las cosas y lo único que hacemos es transmitirlas corporalmente y verbalmente. Entonces, no existe esto de que actúes sin pensar. No, sí lo has pensado, pero lo has ido trabajando de una forma diferente hasta que tu vaso se ha llenado y ha rebalsado todo. Entonces, parte del problema de ser reactivo es que muchas veces las personas no tienen la oportunidad de abrir esto que se llama frustración, es decir, Ujú. expresar sus frustraciones, expresar sus dolores, expresar sus desacuerdos, transmitir sus ideas. Mayormente las personas que se cierran, no hablan, se quedan calladas, tienen más tendencia a explotar. Ujú. Entonces el Señor nos dice, bueno, habla. El Señor nunca se quedó callado, siempre decía lo que tenía que decir y cuando lo decía con propiedad, pero sin dañar a las personas, sin cosificar a la gente. Claro, ahora es importantísimo este consejo que estás dando, ¿eh? Nosotros necesitamos expresar nuestros sentimientos conforme vayan llegando, ¿no? No esperar a que la copa se llene y entonces explotamos, ¿no? Y es un desafío porque incluso, podríamos decirlo así, el ser una persona muy, muy reactiva es un hábito que uno mismo lo ha forjado, lo ha manejado, pero es cambiable, es modificable, es Ujú. modificable. Ahora, el Señor Jesús pasó varios momentos complejos y Él sabía que iba a pasar momentos muy difíciles también. Me llama la atención cuando aquí Juan registra en el capítulo 8, versículo 28 para adelante, lo que el Señor Jesús dice. Les dijo, dice el texto, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Es interesante, el Señor Jesús tenía mucha conciencia de la compañía de Dios en todo momento en su vida. ¿Será que eso lo ayudaba a él a reaccionar de forma coherente, con mansedumbre? Yo creo que sí, y Jesús no es el único caso, y vamos a ir viendo otros Ujú, más. Eh, Nosotros podemos ver que la experiencia de Jesús se transmite incluso a sus discípulos. Tal vez los Boanerges, los cuales nosotros ujú, conocemos también en el texto, y el famoso Juan, el discípulo amado, al cual se lo conoce posteriormente así, eran personas irritables, o sea, nadie podía acercarse a ellos, nadie podía decirles nada, nadie podía darles la contra, eran personas muy reactivas, pero es interesante que esa cercanía con Jesús, esa comprensión de la misión, esa absorción de la nobleza que él tiene, les sirvió a ellos para también transmitir lo mismo. Y bueno, Jesús también experimentó lo mismo con su padre, porque él tenía pues
obviamente, muchos momentos de comunión con Él. Pero hablando desde la perspectiva terrena, también tuvo padres que supieron criarlo en el proceso y que la Escritura dice que él crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y también para con los hombres. Claro. No es fácil realmente estar en un momento complejo y reaccionar. Capaz es más sencillo cuando estás tranquilo y vienen y te provocan, ¿no? Y entonces hasta puedes reaccionar más fácil. Pero si tú estás ahí a punto de morir, te van a llevar a la cruz, la gente está hablando mal de ti, hay tantas situaciones ahí que te estresan y viene algo que, ¿no? Un beso inadecuado, ¿no? Del traicionero, y reaccionar de forma correcta, con mansedumbre, no es sencillo. No es sencillo. Señor Jesús lo logró con seguridad. El ser humano, con la ayuda del Espíritu Santo, también lo puede hacer. Yo creo que sí. Bien mencionabas, David, no es el único ejemplo, porque el Señor Jesús a veces, la vida de Él, imitarla no es tan sencilla para nosotros, aun cuando Él es ejemplo nuestro, ¿no? Pero hay otras personas en la Biblia. ¿De qué otra persona podemos hablar como ejemplo de mansedumbre? Yo creo que Moisés. ¿No? Yo creo que Moisés es un ejemplo claro. Si observamos las etapas de su vida, un Moisés muy reactivo, muy impulsivo, muy listo para hablar en torno a sus 40 años, digamos, antes de salir de Egipto. Lo vemos que él asume su papel de liderazgo, pensó que tenía que ser el líder, no estaba muy equivocado, pero las maneras, las formas, ¿no? Al punto de matar a una persona. Y después cuando lo vemos, 40 años después, completamente cambiado, cuando lo vemos 40 años después más, después de haber vagado por el desierto, y se dice de él que más manso que él no existe, entonces uno se pone a pensar de que sí, es posible el cambio, es de pronto importante que reconozcamos que en la experiencia de Moisés siempre fue vital la convivencia que tuvo con el Señor. Y esto es algo clave porque, bueno, Moisés entraba en comunión con el Señor, conversaba con el Señor, y la Escritura dice que tanto conversaba, tanto tiempo pasaba con él, y esto es impresionante, que su rostro brillaba, dice, ¿no? Ahora, no solamente era un asunto del rostro, era un asunto de que también eso, él absorbía o visualizaba la gloria, la misericordia de Dios, y eso también lo hacía ser humilde. Hay una experiencia en la vida de Moisés que llama mucho la atención, ¿no? Porque es la famosa historia del becerro de oro. Moisés tiene que subir al monte a recibir los mandamientos del Señor, a hablar con él. Y el pueblo parece que se olvida de Moisés, ¿no? Comienza a pensar que, bueno, ya habrá muerto, ¿qué habrá pasado con Moisés que nos trajo hasta acá? Haznos un becerro, le dijeron a su hermano. A su hermano. Y cuando él ya está volviendo y mira todo esto, leemos en el versículo 9, que el Señor le dice a Moisés, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande, ¿no? Así es. Mira, el pueblo no le importaba si Moisés estaba vivo o muerto, ni lo habían ido a buscar, ¿no? Pero Moisés, en cambio, frente a esta amenaza divina, por así decirlo, tiene una reacción muy diferente. ¿Qué es lo que muestra eso? Y lo que él dice nos enseña una gran lección también. Él incluso se pone a sí mismo como aquel, podemos decirlo así, una especie de chivo expiatorio. Señor, bueno, no lo saques a ellos, si quieres sácame a mí, ¿no? Pero déjalos. Y el argumento es bastante interesante, ¿no? No vayan a mirar los otros pueblos, y él pensando en el testimonio y pensando en la evangelización, pensando en la misión y en el cumplimiento. Siempre está eso de por medio. Pero no vamos a pensar de que Moisés tenía poco tiempo conociendo al Señor. Ya había visto grandes cosas que el Señor había hecho, y yo creo que esa convivencia y esa noción de Jehová,
de Dios en su vida le había permitido pues ser manso y humilde. Ahora, aquí está el tema de humildad y mansedumbre. Mansedumbre ya la entendemos como un control, un dominio de nuestros límites. Pero la humildad no es solamente pues aquella conducta pietista que uno puede imaginar cargando su Biblia, ponerla en el pecho o caminar bastante despacio dentro de la iglesia. Bíblicamente, la humildad no tiene nada que ver con eso. Bíblicamente, la humildad es reconocer nuestra condición delante de Dios, reconocer delante de quién estamos y saber y entender que de pronto Él se merece toda la gloria y la honra nuestra. Entonces, esa comprensión nos hace actuar de una forma distinta. Yo creo que Moisés entendió eso. Al sentarse de pronto o al estar delante del trono, delante de Dios, al ver cómo se gestaban las tablas de piedra con la escritura, al ver de pronto esa imagen, algunos le pueden llamar teofánica o teofanía, yo creo que a él no le quedó duda de que él era insignificante a los ojos de Dios y que él era mucho más amante de lo que podían entender sus mentes por la sencilla razón de que él estaba haciendo todo esto para salvar a seres humanos insignificantes ante los ojos del universo, porque si nosotros nos visualizamos ante el universo, somos muy, muy pequeños. Su comprensión de Dios le dio una correcta comprensión de lo que él era. Así es. Porque, y mencionaste algo muy importante, o sea, creo que él se sentía parte del pueblo, porque sácame a mí también del libro, ¿no? Si vas a sacarlos a ellos, yo también. O sea, no hagas ningún pueblo, porque parece que estamos en la misma condición. Él no estaba ahí danzando al lado del becerro, pero no, parece que se miraba igual. Y fíjate que ese pensamiento es muy similar al de Daniel. Eso se llama inclusión, ¿no? Si queremos hablar de inclusión, yo creo que ellos son ejemplos claros. Se ponen junto con ellos. No es que yo soy más santo que ellos, sino que todos somos iguales. Vamos a interceder de la misma forma. Bueno, no sé si yo hubiese respondido igual que Moisés. Tal vez no, tal vez yo tampoco, pero... Ahora, aquí una pregunta interesante sería, ya vimos en el pasado, por ejemplo, en el caso de Abraham y Isaac, ¿no? Que Dios le pide a Abraham, mata a tu hijo, pero en realidad no le estaba pidiendo eso, ¿no? Claro. En este caso, ¿será que Dios tenía la seria intención de acabar con el pueblo y hacer una nueva nación con Moisés? ¿O era una especie de prueba para Moisés diciendo, a ver, voy a ver si tu corazón está convertido? Yo creo que hay cosas que nosotros no podemos visualizar de esa manera muy clara, pero yo creo que si hubo un momento en el que de pronto Moisés pudo expresar verdaderamente lo que había en su corazón, fue ese, ¿no? Y yo creo que el Señor lo leyó bastante bien. Puede ser de que él haya esperado una reacción, puede ser. Lo que yo más creo es que el Señor, al manifestarse de esa manera, estaba procurando decirle a él, mira, me siento frustrado por todo lo que estoy visualizando. Ellos en realidad no entienden. Pasaron por el medio del Mar Rojo, han visto las 10 plagas, les he dado agua para que puedan tomar. No entienden. Y eso que venían 40 años más. Entonces, esto tal vez pasa en nuestra propia vida. Pasa en nuestra propia vida. Podemos nosotros caernos una y otra vez. Venimos, pedimos perdón una y otra vez y el Señor una y otra vez nos extiende su misericordia y su gracia. Es interesante. Hay algo que mencionaste que me llama mucho la atención y me hizo pensar en algo. Mira, parece que de alguna forma Dios conocía el corazón de Moisés. Y Dios sabía más o menos cómo Moisés iba a reaccionar. Dios no fue a ciegas, digamos, ¿no? Para saber, a ver qué pasaría. Y tal vez lo hizo incluso pensando en nosotros, ¿no? Para dejarnos la lección de vida. Permitió que Moisés reaccione como él sabía que iba a reaccionar, para que nosotros tengamos una lección. ¿Podría ser así o no? E incluso podríamos argumentar y decir que nos dejó una estrategia de cómo lidiar con situaciones complejas de esta forma. Porque lo que le propone el Señor es lo que tal vez muchos de nosotros vamos a encontrar en situaciones, digamos, de junta de iglesia. O cuando un hermano peca, digamos, o un líder peca y bueno, hay que aplicar lo que dice la ley, pero a veces estamos más concentrados en aplicar la ley que en aplicar lo que Cristo también enseñó, que van juntos.
anda, conversa con esa persona, anda, lidia con él primero, trata de redimirlo y después si no se deja, bueno, habrá que hacer un proceso especial con él. Pero yo creo que el Señor nos permite ver en esta escena un momento en el cual Moisés logra tomar como buen líder una decisión pensada no solamente en él, Ujú. sino una decisión pensada en la nación, pensada en la misión y pensada de pronto en la proyección también para el futuro. Es muy, muy bonito y yo no sé, pero queridos amigos, para mí es hasta emocionante ver cómo Dios crea la historia, ¿no? O sea, Dios no deja que las cosas ocurran así simplemente por casualidad, sino que Él está detrás, viendo las características de Moisés, creando la historia para que luego quede registrada y nos sirva a nosotros. Dios es un creador de historias. Sí, es interesante porque al Señor lo vemos como el principal actor. Ujú. Lo vemos en el Génesis como el actor principal, en el Éxodo también como el libertador, en Levítico dando las normas, en Números dirigiendo a lo largo del desierto, en Deuteronomio siendo pues también parte de esto. Y vemos el resto del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento sigue él guiando a su pueblo, intercediendo por ellos, inmiscuyéndose en el hilo de la historia, ¿no? Bueno, sí, el Señor Jesús, claro ejemplo también para nosotros. Moisés, un ser humano igual que nosotros, ¿no? Consiguieron en medio de circunstancias complejas reaccionar con mansedumbre y con humildad. Capaz nosotros también tenemos esperanza con la ayuda del Señor, ¿no es cierto? Claro que En sí. medio de estas dificultades. Vamos a continuar esta conversación porque hay más personajes bíblicos que con seguridad nos van a dar ejemplos muy buenos para nuestra vida. Pero antes vamos a mirar un video respecto a la Universidad Peruana Unión. Por favor, disfruta de este video. Somos una institución con más de 100 años de historia, aportando a la sociedad profesionales con principios, valores y excelencia académica, para desenvolverse en el país y más allá de las fronteras, con estrategias y herramientas listas para alcanzar el éxito. Contamos con campus en Lima, Juliaca y Tarapoto, brindando una preparación integral en ciencia, tecnología, cultura y humanidades, formando ciudadanos comprometidos con las necesidades de la sociedad, su realidad y soluciones. Formamos parte de una red educativa con más de 100 universidades en todo el mundo, con convenios de cooperación nacional e internacional y movilidad académica, generando alianzas estratégicas de desarrollo e innovación con certificaciones que garantizan la calidad de nuestros procesos, buscando potenciar el crecimiento profesional de nuestros estudiantes. Somos una casa de estudios diferente, que basa su filosofía en la cosmovisión bíblica cristiana, buscando que las personas estén listas para servir a Dios y a la sociedad, teniendo como promotora a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestros egresados son referentes por su calidad y profesionalismo ético y moral, los cuales ocupan importantes cargos de liderazgo nacional e internacional. Somos pioneros en el modelamiento de profesionales íntegros, misioneros e innovadores, promotores de la salud y el cuidado del medio ambiente, con responsabilidad social. Sé parte de la gran familia unionista. UPU. Profesionales con principios. Este es el lugar donde nosotros estamos grabando estos videos, donde nosotros preparamos este programa y creemos que no lo hacemos por nuestra simple, espontánea y libre voluntad. Creemos que de alguna manera, hace más de 20 años atrás, cuando el Diálogo Abierto inició, en los tiempos que todavía no existía Facebook ni YouTube, se hizo pensando en personas que escucharían y que Dios de alguna manera los traería para conocer su voluntad y disfrutar de la salvación que Dios nos quiere dar. Se hace este programa pensando en ti, que Dios pueda acompañarte, bendecirte, y cuando tengas tiempo y oportunidad, por favor, visita la universidad, ven a este lugar, llega a los lugares que están acá, Productos Unión y todas las industrias que tenemos, el Colegio Unión, las facultades. Si estás en edad de elegir una carrera,
ven y busca una opción en este lugar. Tendrás maestros que aman al Señor y que también te ayudarán con seguridad a caminar en los caminos de la verdad. Vamos a continuar nuestra conversación. Nos habíamos quedado hablando de Moisés, pero creo que podemos pasar a algún otro personaje, ¿no? Que también nos puede enseñar algo de lo que es la mansedumbre y la humildad en medio de situaciones complejas. Claro, creo que un personaje muy icónico, muy tomado en las historias tanto familiares, los niños escuchan mucho de él a lo largo de su formación en la iglesia, es David. Caramba, el nombre tuyo, ¿no? Claro. No, este es el David más antiguo. No, es el David más antiguo, es el original. Pero David definitivamente es un hombre que la pasó mal hasta cierto momento, ¿no? Y por causa de sus malas decisiones también la pasa mal. Entonces, encontramos dos cosas ahí. Él pasa mal por ser fiel a Dios y la pasa mal por serle infiel a Dios también. Entonces, aquí vemos los dos lados del gran conflicto, podríamos decirlo así, donde el ser humano se encuentra en el centro de una disyuntiva. Trato de ser fiel a Dios en todo lo posible, sé que me va a ir bien, pero eso no me libra de las pruebas y las dificultades. Lo que siempre el Señor nos ha enseñado es que mientras estemos a su lado, Él nos va a sostener y va a ser nuestra roca. David dice algo muy interesante en el Salmo 62. Dice, solamente, verso 2, solamente Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio y no resbalaré mucho. Resbalaré, pero... Mucho. Entonces es interesante, Él es consciente de su fragilidad, Él es consciente de sus límites y dice, bueno, parece que sí me puedo caer, pero en el Señor no serán muchas. Lo importante no es caerse solamente, no es destacar ese punto, lo importante es levantarse. Yo he visto gente caerse, he visto gente apartarse completamente de los caminos del Señor y haber sufrido por decisiones equivocadas. Pero aquí el tema es no concentrarse solamente en esa parte, sino tratar de sostenerse y avanzar. Ahora, David pasó momentos también muy complejos, ¿no? Así Porque es. cuando estaba en peligro su vida, Saúl persiguiéndole. Es interesante, a mí me llama mucho la atención 2 veces con la posibilidad de acabar con la vida de Saúl, ¿no? De su enemigo, ¿no? Porque, bueno, no era enemigo de él, pero Saúl sí lo consideraba enemigo a David. Y ahí viene el conocimiento o la claridad de los límites, hasta dónde tengo que ir yo. Y él decía mucho, ¿no? ¿Por qué no lo mató a Saúl? Porque él es el ungido del Señor. O sea, el único que puede hacer algo con él es Dios, yo no. Yo tengo que buscar una estrategia diferente. Y la buscó, llamó desde lejos, le mostró la evidencia, evidenció a las personas que estaban allí que él podía haberle quitado la vida, pero que no era su intención. Al final le demostró fehacientemente a Saúl que él no era un traidor, ¿no? Y bueno. Bueno, David tiene mucho para enseñarnos con Así seguridad. El tiempo es corto. Necesitamos pasar a un caso muy especial, el caso de Ezequiel. Okay. ¿No? Ezequiel, en el capítulo 24 nosotros encontramos una historia pero impresionante, ¿no? No sé, hay gente que posiblemente nunca haya leído esta historia. Es necesario capaz que nosotros podamos explicar y contar un poquito lo que ocurre con Ezequiel, qué es lo que le pasa a él. Sí, bueno, Ezequiel está en un momento de duelo, ¿no? En el que él pierde a la esposa, se queda solo, obviamente, en ese aspecto, pero se le comisiona a seguir con su misión. Y él, en lugar de pronto de decir no o sumirse en sus emociones, él sigue, prosigue. Yo estoy más que seguro que habían personas ahí que le estaban diciendo, pero tómate tu tiempo, espera. Pero Ezequiel nos da una lección muy importante. El ministerio del Señor, lo que el Señor nos manda, a veces no va a poder esperar mucho. Y hay personas que podemos reaccionar de formas distintas, es verdad, diferentes
algunos vamos a ser más resueltos, otros vamos a ser mucho más sensibles. Y incluso en esas circunstancias, uno tiene que lograr manejar también a las personas que están con nosotros y que atraviesan estas etapas. Ahora, a mí me llama mucho la atención de que Dios hace que ocurran, parece, todas estas cosas. O tal vez estoy equivocado, no sé, pero dice ahí el texto así, ¿no? Ezequiel 24:15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Y luego Ezequiel explica, ¿no?, que efectivamente acabó la visión, acabó y la esposa parece que le dio un paro cardíaco, ¿no? Y él sabía que eso iba a ocurrir, o sea, entendió perfectamente. Ahora la orden era no llores, no hagas luto, no. ¿Cómo entendemos? Dios también tiene así acciones. Dios puede obrar de esta manera con sus hijos. Mira, yo creo que el Señor va a tener momentos en los que nos va a pedir cosas complejas. Bueno, de paso, Ezequiel no era cualquiera también, era un profeta especial en un momento especial. Y él ya estaba en Babilonia. En ese momento ya estaba en Babilonia. No es el único al que le pide cosas parecidas. Si es verdad, a este otro profeta no le quitó nada, pero le prohibió casarse, Jeremías. Y es muchas veces, pienso yo, como un sentido que tiene que ver con la protección de la persona. Y uno puede decir, pero ¿cómo protección? Parece descabellado, ¿no?, que el Señor te tenga que matar a alguien para protegerte. Y es que a veces puede ser de que el Señor en su inmensa misericordia visualice el sufrimiento que va a tener este hombre, este líder, a consecuencia del mensaje que lleva. Recuerda que tanto Jeremías, tanto Ezequiel, tanto Daniel, que casualmente los tres no tienen pareja, ¿no? Estuvieron predicando, profetizando, administrando al pueblo en tiempos complejos, angustiosos. Mirar a la esposa o a los hijos en una situación compleja hubiera sido comprometedora, muy dolorosa para ellos, algo que tal vez los frenaría o los expondría demasiado. Entonces, yo creo que esta situación puede haberse dado por esa causa. O sea, el problema a veces es que nosotros no miramos el cuadro completo, ¿no? Porque ¿sí? si tendríamos la posibilidad de mirar ese cuadro completo, capaz entenderíamos. A nosotros nos gusta siempre concentrarnos, digamos, en la parte dramática del asunto. Nos encanta mirar el punto de polémica. Pero si nosotros miramos el marco más amplio, nos vamos a dar cuenta que aún los requerimientos complejos del Señor tienen explicación. Tal vez una explicación simple, pero la tienen. Claro, y algunas capaz van a ser explicadas allá en el reino de los cielos, ¿no? Porque ahí capaz Dios le explique, capaz Ezequiel entendió al final, pero si no lo entendió, posiblemente Dios venga y le diga, mira, esto iba a pasar después, claro, esto iba a ocurrir y yo te libré de esta situación. Me encantó la explicación, Dios nos libra de forma que a veces no nos gusta en el momento, pero hay que tener fe para confiar en que Dios está obrando. Es verdad, es verdad. Bueno, el tiempo se nos está yendo. Sí. Ya tenemos que cerrar. Capaz las palabras para nuestros amigos en este contexto en el que hay personajes que nos enseñan a vivir con mansedumbre y humildad en medio de situaciones muy complejas. Sí, yo creo que no hay defecto de carácter que nosotros no podamos llegar a cambiar o modificar. Yo creo que el Señor es el aliciente que nosotros necesitamos, es la bendición que nosotros tenemos y su Espíritu es la fortaleza que nosotros recibimos para poder generar esos cambios. Pero hay una parte importante en la vida y es que nosotros tenemos que reconocer cuáles son esas cosas que necesitamos cambiar. De lo contrario, podemos estar esperando un milagro sin asumir la conciencia de un cambio que se necesita. Gracias David por el tiempo que pasas con nosotros, que das acá al programa de Diálogo Abierto también, y gracias a ustedes, queridos amigos, por ser parte de este momento.
Una frase que me impactó en la semana es: la humildad de corazón es la fuerza que da la victoria. Dios permita que nosotros tengamos esa mansedumbre, esa humildad, porque eso es lo que hace de nosotros personas que podemos salir adelante en medio de dificultades, en medio de situaciones tan complejas que vivimos, ¿no? Vamos a cerrar este momento con una palabra de oración. Acompáñanos donde tú estás. Si estás en el carro, te invitamos a que pares un ratito, ora con nosotros. Si estás en casa, cierra los ojos, inclina la cabeza, ora con nosotros. Orar, hablar con Dios es lo mejor que podemos hacer. Vamos entonces a orar. Padre querido, gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos ejemplos que podemos seguir. Gracias porque nuestro Señor, el Señor Jesús, vivió en este mundo como ser humano y nos dejó una vida de ejemplo, de mansedumbre y humildad, de enfrentar las situaciones difíciles y complejas con ese temperamento y esa forma correcta. Ayúdanos, Señor, a seguir el ejemplo de Moisés, de David, de Ezequiel, de tantos personajes que hay en la Biblia, que pasaron momentos muy difíciles, incluso la pérdida de sus seres queridos de forma intempestiva, pero que a pesar de eso confiaron en ti y reaccionaron de forma humilde y sumisa a tu voluntad. Por favor, ayúdanos a ser alguna de estas personas, ayúdanos a imitarlos, Señor. Las personas que están detrás de las pantallas, escuchando por la radio, pedimos que tú puedas obrar en sus corazones también esto, y que en medio de estas situaciones puedan verte a ti, transformando sus corazones, ayudándolos a ser humildes, ayudándolos a obtener esta victoria y este gozo que solo tú puedes darnos. Pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Señor. Queridos amigos, este fue su programa Diálogo Abierto. Les esperamos la próxima semana. No se olviden de dar like, de suscribir, de enviar el enlace para sus amigos, familiares, que con seguridad también ellos serán grandemente bendecidos. Dios los bendiga.